En esta cápsula enseñaré a trabajar con estadística bivariada. La estadística bivariada se genera cuando nuestro interés es el cruce entre variables. Es decir, para ello, sobre un mismo objeto debemos medir dos características. Esas dos características podrían ser ambas cualitativas, ambas cuantitativas o una cualitativa y una cuantitativa. En el caso cuantitativo, el cruce entre variables además también nos podría permitir estudiar si hay algún tipo de dependencia entre las variables. Y para estudiar el tipo de dependencia entre variables puedo hacerlo de dos formas. Generar, por ejemplo, un gráfico de dispersión entre pares de variables o, en su defecto, determinar una medida estadística que se llama la correlación, que permite estudiar el grado de dependencia entre variables. Y eso nos ayuda a tratar de decidir si efectivamente es posible definir un modelo que en algunos casos podemos usar con fines predictivos. Pues bien, para comenzar a hacer este estudio, vamos a juntar la variable edad con la variable tiempo y número integrante para tener las tres variables cuantitativas en un solo lado. Me voy a cambiar de hoja a la hoja de datos, donde ya tengo generado, ¿no es cierto?, las tres variables cuantitativas en la misma área. Voy a comenzar el cruce de información entre la variable sexo y el dispositivo principal. A lo mejor podríamos darnos cuenta que la gente, por ejemplo, de sexo femenino, prefiere más una tablet o iPad para conectarse a Internet. Para hacer esto, vamos a hacerlo de la misma forma como hemos hecho tablas de frecuencia en el caso de univariada, es decir, con tabla dinámica. Vamos entonces a insertar tabla dinámica, pero ya me di cuenta que tengo el cursor lado fuera, entonces para no definirle después, nos vamos a parar dentro de la base de datos y ahora iniciamos con tabla dinámica, ya dio el rango completo, hoja nueva por defecto, aceptar. Aquí hay que decidir qué variable voy a usar como fila y qué variable voy a usar como columna. Generalmente como fila yo uso la variable que tiene más niveles. Entonces en este caso, entre las dos, las que tiene más niveles, justamente la variable dispositivo principal de conexión, la tomo con botón izquierdo de mouse y la arrastro hasta debajo de la pestaña de fila. Y ya me escribió, ¿no es cierto?, de manera inmediata, los valores que asume esta característica. Hago lo mismo con la variable sexo y la llevamos ahora a columna. Debajo de la pestaña columna, entonces ya me está dibujando la tablita de doble entrada. Me faltan solamente los valores. Y para los valores puedo tomar cualquiera de las dos variables, ya sea la variable sexo o dispositivo principal de conexión, y la colocamos debajo de la sumatoria de valores. Observe ahora que en el caso cualitativo nos entregó de manera inmediata la cuenta, no como en el caso cuantitativo, que nos entrega la suma y después tenemos que cambiarlo por cuenta. Vamos a tomar esta tabla, la vamos a copiar y la vamos a pegar en otra celda como pegado especial valores a fin de poder ordenarla de acuerdo al formato de trabajo. Entonces ahora voy a dejar de compartir ahí, voy a correr aquí un poquito, vamos a agrandar esa celda que está acá para que caiga bien y aquí donde dice etiqueta de columna, estas dos las voy a combinar en una sola celda. Para ello, botón derecho del mouse, formato celda, y aquí donde dice alineación, le coloco combinar celda, aceptar. Y ahora vamos a colocar los nombres correctos por fila y columna.
aquí por columna la variable sexo, ¿no es cierto? Y por fila, que sería el nombre de etiqueta de fila, para nosotros dispositivo, dispositivo de conexión a Internet. Ya. Y como me salió fuera del tamaño del campo, entonces ahora lo que voy a hacer yo aquí, me paro sobre él, botón derecho, formato celda, y lo vamos a ajustar la celda de acuerdo al tamaño que tiene, ¿no es cierto?, el escrito. Entonces ahí me lo deja de esa manera. Esta vamos a centrar estos otros valores también para que la tabla vaya quedando bien formadita. Aquí el total le vamos a colocar solamente total y le vamos a borrar el total general. Y aquí abajo exactamente igual, ¿ya? Y aquí arriba, lo que él me está identificando sobre qué valores hizo el conteo. Bueno, como yo les dije que lo haya hecho como conteo sobre dispositivo o sobre sexo, no importa. Pero sí en el caso cuantitativo puede ser bastante importante conocer qué variable es la que estoy midiendo acá, ¿ya? Porque sobre esa variable es que está haciendo algunos otros cálculos. Por ejemplo, de repente si a mí me interesa colocar los promedios de las celdas, bueno, pero eso lo voy a explicar en su minuto. Entonces acá vamos a borrar y ahora lo que vamos a hacer es un maquillaje aquí, ¿ya? Formato celda, vamos a borde, vamos a tomar un poquito esta línea más gruesa, contorno, y dentro de la línea más delgada colocamos acá, aceptar. Y aquí le empezamos a dar un poco nuestra característica, ¿ves? Formato celda, ¿ya? Aquí, aquí y acá. Aceptar, ¿ya? Bueno, yo aquí me demoro de repente en apretar el aceptar porque como estoy trabajando con pizarra, entonces la pizarra de repente se me coloca digamos, la barra de herramientas y no baja de manera inmediata. Entonces ahí se demora un poquitito y yo también pareciera que me demoro un poco o que me he quedado pegado, pero no es eso, ¿ya? Sino que un poquito en la reacción de la rapidez de la barra de herramientas en ocultarse. Formato celda y ya tenemos todo el maquillaje hecho, así que por lo tanto, mire que qué bonita la tabla. Ahora lo interesante es saber qué es lo que muestra la tabla, porque ahí hay valores, pero cómo yo entiendo estos valores. Y como estamos en estadística, cada uno de estos valores tiene notación. Lo que usted tiene aquí al interior literalmente es una matriz, ¿ok? Y las matrices, de acuerdo a lo que usted sabe, ¿no es cierto? Y si no lo sabe, lo aprende ahora. Cada elemento de una matriz se identifica con el índice de fila y columna. Generalmente se usa una letra A minúscula con índice fila columna, como por ejemplo, ahora voy a sacar otro lápiz aquí, ¿ve? En notación matricial se usa el índice A sub J para indicar a qué fila y qué columna pertenece el dato. Para nosotros los datos que están al interior se llaman frecuencia absoluta. Los totales siguen llamándose también frecuencia absoluta, excepto ese que es el total, el n minúsculo. Como aquí hay distintas situaciones, no puedo emplear la misma situación, lo que está la notación que empleo al interior de la celda con los totales. Al interior de la celda, yo uso la notación n sub i j, y esto me da la cantidad de elementos o objetos que tienen simultáneamente la característica i de la primera variable, que la primera variable es la que está como fila, y la característica j de la segunda variable. Entonces, eso es lo que me está mostrando de manera simultánea, en este caso, el n sub i j, ¿ya?
En el caso de la otra variable, ¿ya? El valor de acá es un valor total. Y estos valores totales, estas frecuencias absolutas totales, se llaman frecuencias marginales. La razón que se llame frecuencias marginales es porque pierde el detalle por fila. Y por lo tanto, como es índice de fila, va a usar el índice I, y como oculta la columna, usa un puntito en la columna. Así que la columna me está diciendo, o sea, el punto en la columna me dice sobre qué variable acumulé. Y si yo uso la notación n.j, significa que son los totales por columna. Y fui sumando para cada una de las filas. ¿Ok? Esas son las notaciones que nosotros tenemos. Dos notaciones marginales, porque se pierde el detalle de la otra variable, y una notación con. Si me quiero referir a ese valor, voy a tener que mencionar el valor n21. Es el valor que está situado en la segunda fila, primera columna. ¿Sí? Frecuencia absoluta de la clase 2 de la primera variable y de la clase 1 de la segunda variable. ¿Cómo interpreto esto? ¿No es cierto? Recuerden que en este problema la unidad de observación es el número de hogares. Entonces, por lo tanto, en 10 hogares se encontró que la persona encuestada era de sexo femenino y como dispositivo de conexión a Internet utiliza un Smart TV. Entonces, use usted esta frase que yo acabo de mencionar para interpretar cada uno de los valores que está acá abajo. Repito otro más, por ejemplo, el 26, que sería el dispositivo que estoy en la tercera fila, N3, y segunda columna, ¿no es cierto? Y eso me da 26. ¿Qué vamos a decir aquí? Que hay 26 hogares en que la persona encuestada fue de sexo masculino y el dispositivo principal de conexión a Internet una tablet o un iPad. Los valores totales por fila, como dije, son valores marginales, es el nombre que recibe porque aquí uno oculta, en este caso, la variable sexo. Entonces, esto también tiene su notación. Para referirme al 48, me voy a referir al n, ¿no es cierto?, de acuerdo a esto, el n3, y le coloco un puntito para decir que yo he sumado sobre la variable sexo, por lo tanto aquí no menciono nada de la segunda variable, o sea, solo me refiero a la primera variable, es decir, n3 puntos de valor 48, vamos a decir que hay 48 hogares en que el dispositivo principal de conexión a Internet fue una tablet o iPad. ¿Ok? Ahora, si uso uno de los valores de aquí abajo, entonces quiere decir que ahí estoy sumando por filas, ¿no es cierto? Cada fila dentro de la columna. Y ahí reemplazamos por un punto el índice de fila y colocamos la columna a la que yo me voy a referir, total columna 1. ¿Qué me dice el total columna 1? Que en 55 hogares la persona encuestada era de sexo femenino. ¿Ok? Entonces, solo tengo que entender la variable que estoy midiendo y dónde la estoy midiendo para poder, ¿no es cierto?, interpretar muy bien los datos. Borremos esto para dar otras explicaciones. Borrar todos los dibujos. Listo. Ahora yo puedo aprovechar esta tabla y, por ejemplo, transformar esto en frecuencia relativa. O también, por ejemplo, yo podría calcular
¿Qué porcentaje representa cada uno de estos datos dentro de su propio total? Aquí puedo hacer muchas cosas con esta tabla dependiendo del interés que usted quiera. Me voy a ir a la primera, por ejemplo, a transformar todos estos valores en frecuencias relativas, porque ahora ya no puedo emplear las columnas como antes. Para ello voy a copiar la tabla, ya me voy a parar acá, esta celda, y vamos a copiar esta tablita, la voy a copiar aquí, pegar, ¿ves? Pero con la diferencia que ahora voy a borrar todo esto para hacer los cálculos relativos. ¿Cómo calculo los valores relativos? Dividiendo cada valor absoluto sobre el total. ¿Ok? Así que por lo tanto, aquí voy a colocar igual que antes, redondear. ¿Ve? ¿Qué cosa? Ese valor dividido sobre ese total, y como no quiero que me cambie el total nunca, le coloco Fn, F4 para dejarlo fijo, y voy a usar dos decimales. Corremos hacia el lado y corremos hacia abajo. Y ahí tengo mis valores marginales. Y aquí puedo totalizar como suma, ¿ya? ¿Ves? Y también modifico. Aquí se me alterará un poquito el formato de celda, pero bueno, no importa, porque el maquillaje no es lo interesante que estamos expresando aquí en este caso, sino que son los totales que ahora nos interesan. Y obviamente aquí la suma debería darme uno. Uno en este sentido, en sentido vertical o sentido horizontal, la suma tiene que darme uno. ¿Ya? ¿Qué es lo que me representa el primer valor? Por ejemplo, el primer valor, en este caso, que sería 0,11, va a ser la F de la celda fila 1, columna 1. Por lo tanto, 0,11. ¿Qué me representa esto? Que en un 11% de los hogares el encuestado era de sexo femenino y el dispositivo principal de conexión a Internet era un computador o computador fijo o portátil. ¿Qué me representa ese otro valor? Este es un valor ahora ya marginal. ¿Por qué marginal? Porque aquí se oculta, ¿no es cierto?, cuál es la variable sexo. Entonces, por lo tanto, tengo que colocar F2 punto. Estamos sumando sobre la fila y por lo tanto este es un valor marginal. ¿Qué voy a decir acá? Que en el 20% de los hogares el dispositivo principal de conexión a Internet era un Smart TV. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo voy transformando los datos en información? ¿Ya? En este caso, ya no podemos hablar de conocimiento, porque el conocimiento es algo ya más maduro, hay que apoderarse de la temática, hay que tener mucha experiencia y ahí recién la información se transforma en conocimiento. Ahora vamos adquiriendo lentamente ese conocimiento a partir de la información. Si totalizamos aquí abajo, ese valor sería F punto, porque estoy sumando sobre la columna, ¿no es cierto?, sobre la columna 2, pero por índice de fila, que significa el dispositivo, entonces es el valor marginal, ¿ya? Que sería 0,5. ¿Qué voy a decir acá? Que en el 50% de los hogares el encuestado era de sexo masculino. Atrévase a interpretar cada uno de los valores. Es la única forma de acostumbrar la forma a leer las tablas. Borremos esas notaciones y ahora lo que voy a hacer es otra forma de cálculo. Por ejemplo,
Voy a copiar esta tablita primero y ahí la explico qué vamos a hacer ahora, ¿ya? Uno de los intereses nuestros podría ser, por ejemplo, qué porcentaje representa esta celda respecto de su total fila, o qué porcentaje representa ese valor respecto de su total columna. En este caso, cuando yo voy a calcular un porcentaje dentro de un total fila o dentro de un total columna, ya nuestro interés no es estudiar los 110 objetos, sino que es estudiar un subconjunto de él. Y cuando eso ocurre, estas nuevas tablas se llaman tablas condicionadas. Así se llaman estas, ¿ya? Entonces, para ello, vamos a borrar acá nuestra celdita y vamos a hacer los cálculos respectivos. Por ejemplo, ese valor vamos a tomarlo como redondear, ¿ya? Redondear. Tomamos el 12, ¿ya? Y lo dividimos por el valor 21. Como después voy a tener que tomar el 9 y también dividirlo por el valor 21, entonces yo quiero que la columna quede fija y para eso puedo apretar Fn F4. No, están los dos valores, ¿ve? Hay un peso delante de la letra, un peso delante del número, eso significa la celda, y yo quiero solamente la columna. Entonces vuelvo a apretar F4 y ahí me fijó ahora la fila. No, quiero la columna, entonces vuelvo a apretar otra vez y ahí me quedó la columna fija. Punto y coma, dos decimales, enter. Entonces aquí vamos a y sumar, en este caso, calcular hacia abajo. Bueno, si usted se da cuenta, si yo sumo hacia el lado, todas las sumas me tiene que dar 1, porque yo estoy calculando, ¿no es cierto?, qué porcentaje de cada uno de los valores de celda, pero respecto al total fila. Ahora, si yo sumo hacia abajo, obvio que no me va a dar 1, me va a dar un valor bastante más grande que 1. ¿Y por qué razón? Porque este número tiene divisor 21, este número tiene divisor 22, ese tiene de 48 y ese tiene 19, entonces por lo tanto no los puedo sumar linealmente. ¿Qué me representa este valor? ¿No es cierto? Este valor me representa un porcentaje, ¿no es cierto?, de los hogares de acuerdo a que ahora usaban dispositivos, ¿no es cierto?, principal, un computador fijo o portátil. Entonces aquí yo voy a decir que hay un 57% de los encuestados que eran de sexo femenino cuando el dispositivo principal de conexión a Internet fue un computador fijo o portátil. Otra forma también de decir lo mismo, de los encuestados que usaban como dispositivo principal de conexión a Internet un computador fijo o portátil, un 57% era de sexo femenino. ¿Ok? ¿Cómo vamos a interpretar este otro valor, por ejemplo? Entonces, este valor ahora está referido a una tablet. ¿Cómo vamos a decir ahora? Que un 54% de los encuestados que tenían un dispositivo de conexión a Internet entre tablet o iPad eran de sexo masculino. O, como lo dije anteriormente, ¿no es cierto?, de las personas que usan como
dispositivo principal de conexión a Internet, una tablet o un iPad, un 54% fueron de sexo masculino. Entonces, estos son valores marginales. Y como en este caso nos estamos refiriendo a la condición índice de fila, esto generalmente se denota con la letra F, sub J, dado el índice I. ¿Ve? FJ dado el índice I. También lo puedo hacer al revés. Es decir, en este caso, calcular los totales, ¿no es cierto? Que voy a borrar esto para que no me moleste. ¿Ya? Voy a volver a copiar mi tablita, copiar, y la voy a pegar acá, en la misma parte donde estoy pegando todo. Ahí, ahí, pegar. Ya. Y ahora borramos nuevamente esto, pero ahora lo vamos a calcular sobre el total columna. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar otra vez, redondear, ¿ya? Tomamos el 12 y lo vamos a dividir por 55. Y como cada valor quiero que quede dividido por 55, entonces ahora la fila es la que tiene que quedar fija. Luego apretamos F en F4 una vez y otra vez. Y ahora me quedó el 9 fijo. Punto y coma, 2. ¿Ya? Y corremos para el lado. Fíjese que ahora hacia el lado no me va a sumar 1, sino que ahora el 1 lo va a sumar hacia abajo. ¿Ves? Si yo sumo aquí, suma 1. Lo mismo que hubiese hecho acá, suma 1. ¿Ya? Bueno, lo interesante es cómo interpreto estos datos. ¿Ves? Por ejemplo, si me refiero a ese dato, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a decir? De los encuestados de sexo femenino, ¿no es cierto? Hay un 18% que su dispositivo principal de conexión a Internet era un Smart TV. ¿Ya? Si me refiero al valor de abajo, que sería el 0,4, de un 40% de los hogares en que el encuestado era de sexo femenino, ¿no es cierto? Dije el 40%, no, no me gustó. Voy a decir, de los encuestados, ¿no es cierto? De los hogares en que el encuestado era de sexo femenino, un 40% tenía como dispositivo de conexión a Internet un tablet o iPad. ¿Ya? Si me refiero a eso que está ahí, al 0,22, en los hogares encuestados en que la persona era de sexo masculino, un 22% su dispositivo principal de conexión a Internet era un Smart TV. ¿Ya? Así que ahí es bueno que usted vaya revisando y acostumbrando qué es lo que significan estos valores. ¿Ok? Bueno, después puede practicar con las otras tablas. Aquí fue bastante interesante todo lo que sacamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a trabajar con variables cuantitativas. ¿Ya? Datos. No vamos a ir a cambiar de hoja datos y vamos a trabajar con estas tres columnas: tiempo, número integrante y edad. Entonces, lo primero que voy a hacer para ir teniendo una visión, si efectivamente es posible que las variables de tipo cuantitativas, ¿no es cierto?, podamos definir relación entre variables, entonces vamos a determinar el coeficiente de correlación. Para ello,
Vamos a ir, primero que nada, al menú datos, dentro de datos, análisis de datos, y aquí justito la segunda opción que apareció en la pantalla, pero no es la segunda del total B, es lo que se llama el coeficiente de correlación. Aceptar. Me pide que marque el rango, entonces tomamos el rango de las tres variables cuantitativas y ahora le digo rótulo en la primera fila porque incorporé el nombre de la variable, salida a una hoja nueva y le damos a aceptar. Y esto me lo da como una especie de matriz. ¿Ya? Cada valor relaciona la variable que está a la izquierda con la que está en la fila. ¿Ya? O sea, en la fila con columna. Por ejemplo, ese valor sería la correlación que se denota con la letra R, ¿ya? Con la letra R minúscula, y en este caso sería con el número de integrantes y tiempo. Y el valor es menos 0,014. Valor bajísimo, muy cercano a cero. Así que prácticamente aquí diríamos que no existe dependencia entre las variables tiempo y número de integrantes. En cambio, entre la variable edad y tiempo, ¿ya? Edad y tiempo, el coeficiente de correlación es menos 0,84. 85 le vamos a colocar mejor, ¿ya? Y en este caso, ese valor ya es un valor más alto, más cercano a 1. Explico en forma inmediata, ¿ya? 0,85 le vamos a colocar aquí. Bueno, de partida el coeficiente de correlación es un número que se tiene que mover entre menos 1 y 1. En la medida que se acerca a 1, se habla de una dependencia lineal directa y mientras más cercano a 1, va a tener un mayor grado de dependencia lineal. Si se acerca al valor menos 1, se habla que la dependencia lineal es inversa y en la medida que se acerca a menos 1, significa que hay una mayor dependencia lineal. En valor absoluto, ¿ya? Se manejan los siguientes rangos. 1, se habla de una dependencia lineal en un grado fuerte. Perdón, en este caso, perfecto. ¿Ya? Aquí sería perfecto. ¿Por qué? Eso significa que todos los puntos de la relación están sobre una línea recta. ¿Ya? Perfecto. Si el valor de correlación se mueve entre 0,8 y 1, entonces aquí hablamos de una dependencia lineal fuerte, ¿sí? En un muy buen grado de dependencia lineal. Y ya ahí yo estoy pensando que efectivamente puedo encontrar un modelo con fines de pronóstico. Si el coeficiente de correlación se encuentra entre 0,5 y 0,8, sin tomarlo, entonces también hablo de una dependencia lineal, ¿ya? Lineal moderada, ¿ya? Entre 0 y 0,5 hablamos de dependencia lineal débil.
Y por último, si R vale 0, entonces hablamos de una dependencia sin dependencia lineal, ¿ya? No hay dependencia lineal entre las variables. Dependencia lineal, ¿ya? Lo directo es porque sea positivo y lo inverso es porque sea negativo, pero estos valores se mantienen exactamente igual para ambos lados. Perfecta, fuerte, moderada, débil y no hay dependencia lineal. Entonces, en este caso, como el valor de correlación es menos 0,85, este valor se encuentra entre 0,8, ¿no es cierto? Es mayor que 0,8, pero es menor que 1. Y como es negativo, entonces vamos a hablar de que hay una dependencia lineal inversa fuerte. Entonces eso significa que sí puedo encontrar un modelo. Y para ello vamos a comenzar por esa parte y después, ya que estamos hablando del modelo, vamos a comenzar justamente en la parte modelo y después vamos a hacer el cruce de variables. ¿Ok? Para no perder el hilo en este caso. Me voy a datos, voy a borrar esta cosa, ¿ya? Ya sabemos que hay una dependencia lineal fuerte entre ellas dos. Ahora, ¿qué falta decidir aquí? ¿Cuál de las dos se considera como variable dependiente y cuál se consideraría como variable independiente? Y para ello usted piensa lo siguiente: la edad que tiene el encuestado depende del tiempo que él se conecta a Internet, o el tiempo de que la persona se conecta a Internet depende de su edad. Obviamente, esta segunda es la opción, porque la persona no va a ir cambiando su edad a medida que más se conecte a Internet, ¿no es cierto? O al revés, sino que generalmente, de acuerdo a la edad, la persona puede tener más o menos tiempo de conexión a Internet, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que vimos, como era negativo el coeficiente de, ¿no es cierto?, correlación, eso significa que personas de mayor edad se conectan menos tiempo a Internet. O sea, los más jóvenes son los que más tiempo están conectados a Internet. ¿Ok? Bueno, lo que voy a hacer ahora, voy a hacer una gráfica, un gráfico de dispersión, y yo generalmente cuando hago un gráfico de dispersión tengo la variable que sería la independiente o variable X al lado izquierdo, y la variable dependiente o variable Y, así la conocemos, ¿verdad?, en el lado derecho. Copiar y la voy a pegar acá. Pegar. Eso solamente para poder hacer una gráfica de manera directa que se llama gráfico de dispersión. Y ahí hago mi gráfica. Primero represento o marco el rango de ambas variables. Voy a ir a insertar, ¿ya? Y aquí voy a gráfico de dispersión. Y busco dónde está el gráfico de dispersión, y ahí hay un gráfico de 9 puntos. Dice insertar gráfico XY o burbuja. Para nosotros, esto es la primera opción, no la que tiene patrones, sino que solamente la nube de puntos. Y aparece rápidamente nuestro gráfico, ¿no es cierto?, de dispersión entre la variable edad y tiempo. ¿Ya? Coloquémosle un nombre a los ejes, ¿ya? Diseño, y le vamos a colocar aquí agregar eje horizontal primario. ¿Qué es lo que tengo en mi eje horizontal primario? Tengo la edad. Entonces le coloco edad en
años. Listo. Entonces aquí debe aparecerme rápidamente la variable edad. Entonces aquí seguramente no aparece porque es probable que está muy grandecito este mono aquí. Ahora sí. Ah, parece que no me lo hizo. Ahora sí. Ahora sí que me lo hace. Ya. Que antes no lo hizo porque estaba edad en años. Listo. Y el título vertical primario, tiempo de conexión a Internet, ¿no es cierto? En horas. ¿Ya? ¿Qué estoy mostrando aquí? Gráfico de dispersión, ¿ya? Dispersión del tiempo de conexión a Internet por número de horas. Por, perdón, por edad en años. Ya, ahí sí. Ahora sí. Ya. Ahí está nuestro monito y dice inmediatamente lo que dice, así que por lo tanto todo el mundo ya está entendiendo lo que hay acá. Aquí hay un mono, un gráfico de dispersión, hay una forma, ¿ya? Y lo que nosotros buscamos en estas formas son tendencias, ¿ya? Tendencia. ¿Qué tendencia tiene esta 9 puntos? Y lo primero que vamos observando, que en general, a medida que voy aumentando en edad, ¿no es cierto? El número o el tiempo de conexión a Internet viene disminuyendo y la forma, veamos si una forma lineal se ve bien, para eso nos paramos con botón derecho sobre cualquier punto, ¿ya? Botón derecho. Y aquí dice agregar línea de tendencia, ¿ya? Y él me muestra automáticamente una tendencia lineal, ¿ya? Por defecto. Si yo creo que es otra de estas tendencias que está mostrando en el lado izquierdo, entonces la represento. Pero por ahora vamos a hacerlo con lineal. Además, en este caso, también me permite agregar una ecuación en el gráfico, es decir, qué forma tendría este modelo, y también me permite agregar una medida que se llama R cuadrado, que es una medida de la bondad de la forma. Le explico de manera inmediata. Y ahí tiene todos los elementos dentro de nuestro gráfico. Vamos a hacer crecer un poquito esta cosa. Yo creo que unos 14 es suficiente. ¿Eh? ¿Sí? Oh, quedó muy chiquitita parece. Marquémosla de nuevo. Ahí sí. Ahí se ve muy bien. ¿Ya? Bueno, eso es lo que tiene usted, es un modelo lineal, ¿ya? Que lo que acompaña a la X es nuestra pendiente y el valor que está solo es lo que se llama el coeficiente de posición. Valor que se interpreta de acuerdo al valor cero para X. O sea que en este caso, si la persona no tuviera edad, ¿no es cierto? Es porque no ha nacido, su tiempo de conexión a Internet sería de menos 0,0893, obviamente algo absurdo. Entonces, en este caso, para esta situación, el coeficiente de posición no tiene interpretación lógica.
así que no la interpretamos. Pero la pendiente me dice que por cada año que aumenta en edad una persona, su tiempo de conexión a Internet disminuye, por ser negativo, en 0,0893 horas. Eso es lo que me está indicando nuestro modelo. El R cuadrado es una medida de la bondad del ajuste y que para modelos simples de regresión se calcula como el coeficiente de correlación al cuadrado. O sea, ese valor que nos dio hace un ratito atrás, elevado al cuadrado, me da 0,71. Y este valor me entrega el porcentaje de variabilidad en la variable dependiente, que queda explicado por la variable independiente en el modelo. Es decir, interpretado a este problema, hay un 72% de la variabilidad en el tiempo de conexión a Internet que está explicada por la variable edad en años en el modelo. Si hay un 72% de variabilidad explicada, entonces eso significa que hay un 28% de variabilidad no explicado. Y de acuerdo a la experiencia que usted puede tener con este tema, puede mencionar si ese 28% es un valor muy alto o efectivamente un valor esperado dentro de lo que nosotros estamos estudiando. Por eso que estas cosas generalmente uno tiene que empoderarse de la temática para poder interpretar bien y saber qué sentido le da a cada uno de los valores. Si lo vemos desde el punto de vista práctico, así estadístico, sin mucho conocimiento, lo más probable es que nosotros con ese 28% de variabilidad explicada, no explicada, mm, de llegar a tomar el problema como un modelo que nos permita predecir cuánto tiempo de conexión va a tener una persona de acuerdo a su edad, ¿no es cierto? Tendríamos que tomarlo no con mucha confianza. Es decir, sabemos que estamos cometiendo errores muy fuertes, ¿ya? Así que, por lo tanto, esa es una explicación respecto a este modelo, ¿ya? Veamos ahora la temática de lo que es el cruce de información entre nuestras variables, ¿ya? Vamos a aprovechar de cruzar las dos variables, tanto la edad con el tiempo, para ver cómo se manifiestan estas variables en un gráfico, ¿no es cierto?, en una tabla de contingencia o tabla de doble entrada. Entonces, para ello vamos a ir otra vez a insertar tabla dinámica. No di el rango, ¿ves? Entonces, por lo tanto, aquí lo vamos a tener que dar. Vamos a tomar estas dos variables solamente, ¿ya? Ok. Insertar, hoja nueva, y le damos a aceptar. ¿Ok? Listo. Ahora la variable edad y variable tiempo son las que tenemos que decidir dónde las dejamos. Bueno, pero como la edad ya dijimos que era variable independiente, entonces generalmente en una tabla de doble entrada, en variables cuantitativas, la independiente queda como fila y la dependiente queda como columna. Entonces la edad la vamos a vaciar a fila y el tiempo lo vamos a vaciar a columna. Pero, si se dan cuenta, aquí lo que tengo que hacer ahora es agrupar, de la misma forma como ya agrupamos hace un poco en una cápsula anteriores, ¿no es cierto? Como la variable edad es discreta, y en este caso vemos qué cantidad de valores hay, ¿ya? Nos vamos por agrupar y vemos que son hartos valores, entonces vamos a tener que entrar a calcular clases, y en este caso los 110 datos nos daban 8 clases. Y 74 menos 16 dividido por 8 clases me da 7,25, pero dijimos que lo llevábamos al entero por ser una variable entera, entonces aquí anotamos 8 clases. Ya tenemos las 8 clases acá, y aquí también eran 8 clases.
¿ya? Agrupar, ¿no es cierto?, 8 clases y al calcular la amplitud me da 1,1 al expresarla con un decimal. Y aquí tengo mi tablita, ¿ya? Y ahora, aquí adentro, podemos colocar la variable edad o variable tiempo en conteo. Vamos a usar la variable tiempo como para calcular la cuenta de valores, ¿ya? Cuenta de valores. Perdón, hice algo malo aquí, parece. Sí, porque tomé la variable de acá, la metí abajo y eso no lo puedo hacer, porque ya tenía las clases formaditas. Sí, de acá tengo que tomar la variable tiempo. Ahí sí. Y aquí apareció la cuenta de las clases rápidamente. ¿Ve? Y ya se ve en esta gráfica que efectivamente había una dependencia entre ambas variables. ¿Por qué razón? Porque a medida que yo iba aumentando con edad, efectivamente el tiempo se venía yendo a valores disminuidos. A menor edad, mayor tiempo de conexión, ¿no es cierto? Por eso que los valores están aquí arriba, ¿no es cierto? Mayor tiempo de conexión. Ya. Vamos a copiar esta tablita igual como lo hicimos hace un rato atrás, con el caso cualitativo, y la vamos a pegar en otra parte para poder jugar con ella. ¿Ya? Por ejemplo, pegado especial, valores. A aceptar. No me marcó toda la tabla. ¿Ya? De nuevo, copiar, pegado especial, valores. ¿Ya? Y ahí apenas se ve esa tabla, entonces la vamos a hacer crecer ahora para poder trabajarla. ¿Ya? Ancho columna, coloquemos por lo menos unos 12. ¿Ya? 12. Sí, ahí está bien, a ese tamaño está bien. No, en realidad es muy grande. Ya, volvamos a hacerlo otra vez. Ancho columna, unos 9. Ya, ahí está más bonito. Ya. Entonces hagamos lo mismo que hicimos en delante. Aquí en esta parte tenemos la variable edad. ¿Ve? Y en este otro caso tenemos la variable tiempo de conexión. ¿Ya? A Internet. Ya. Y todas estas columnas las vamos a combinar. Botón derecho, formato celda, alineación, combinar. Entonces, si la tomamos como una sola celda y ahora la centramos. El total general lo borramos y le colocamos solamente total. Acá total general lo borramos y le colocamos solo total. ¿Ya? Y centramos todo lo que está aquí adentro. Ya. Y hacemos nuestra tablita. Formato celda, borde, ¿no es cierto? Contorno, ahí estamos. Interior, aceptar, listo. Y ahora aquí hacemos lo mismo, formato celda, ¿no es cierto? Contorno y hasta rayado lo otro. Entonces ahora ya aquí le damos un carácter más bonito nomás, nada más que eso. Mire que quedó preciosa la tablita. ¿Quién nos muestra esta tabla? Bueno, ya aprendimos el caso cualitativo, así que aquí debe ser más o menos muy fácil lo que vamos a hacer, pero llevado a esta otra situación. ¿Cómo se llamaría ese valor que estoy indicando ahí? ¿Mm? ¿Ese valor cómo se llama? Bueno, ¿en qué fila estoy?
1, 2, 3. Entonces ya estaría en el N3. ¿Qué columna? 1, 2, 3, 4. Entonces el N3, 4 se llama 6. ¿Y qué me representa esto? Me representa que en 6 hogares encontramos que el encuestado tenía entre 32 y 39 años y que el tiempo de conexión a Internet se encontraba entre 6,7 y 7,8 años. ¿Ok? Que es lo conjunto. Todo el interior de la tabla lo conjunto. A la izquierda es lo marginal. Para referirme a ese valor, tengo que referirme al N2 punto. ¿Por qué punto? Porque como ese 22 sale sumando por índice de columna, entonces se oculta en este caso el tiempo. ¿Qué voy a decir? Que en 22 hogares la persona encuestada tenía entre 24 y 31 años. Y nada más que eso. ¿Ve? Si voy a interpretar, por ejemplo, ese valor, estoy parado en la columna 3 y como sumé por fila, entonces sería n.3. ¿Qué diríamos aquí en este caso? Que en 32 hogares se encontró que el tiempo de conexión a Internet estaba entre 5,6 y 6,7 años. ¿Ok? Bueno, también esto yo lo puedo llevar a cálculo, ¿no es cierto?, de frecuencia relativa y también lo podemos llevar a cálculo de frecuencias condicionales. ¿Ya? Ahí podemos hacer muchas maravillas con esta tabla. Por ejemplo, copiamos esta tablita, nos vamos abajo, ¿ya? Voy a copiarla 2 veces al tiro porque para ahorrar tiempo, pegar, ya. Entonces, en la primera, vamos a ahorrar todos los datitos que están al interior, ¿ya? Vamos a ahorrar los dibujitos, ¿ya? Y lo que voy a hacer aquí en este caso, bueno, lo puedo calcular desde la primera celda, no hay ningún problema, y después copio para abajo nomás. Vamos a colocar redondear, ¿ya? Y en este caso, vamos a dividir esa celda y la vamos a dividir sobre este total. Y como yo después voy a ir cambiando, manteniendo la columna, voy a ir cambiando las filas, entonces necesito que la columna quede fija. Entonces aprieto F4 una vez, aprieto F4 otra vez y otra tercera vez, y ahí me quedó el peso delante de la letra. ¿Ok? Y le colocamos 2. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí copiamos hacia el lado y copiamos hacia abajo. ¿Ya? Todas las sumas hacia el lado me tienen que dar 1, porque de ahí estoy sacando mi valor. ¿Ve? Bueno, me dio 1,01, una pelucita. ¿Por qué razón? Por el problema de los aproximados. Pero aquí no puede aparecer ese valor. Si usted se da cuenta que es un error de aproximación, le coloca 1 solamente ahí sin ningún drama. ¿Ya? ¿Qué me representa ese dato 0,14? ¿Ya? Recuerden que estos valores, como están referidos en este caso a la fila, son valores restringidos, condicionados, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir aquí? El 22 se refiere a las personas que tienen entre 16 a 23 años. Entonces, vamos a decir que de los encuestados que tienen edad entre 16 a 23 años, un 14% permanece conectado a Internet entre 6,7 y 7,8 años. O sea, horas. ¿Ya? Me quedé pegado con la edad. ¿Ya? ¿Me compré? Uno más. ¿Qué representa el valor 0,13? Que estamos ahí. Aquí estoy parado en la tercera fila.
¿ya? Tercera fila. Y la tercera fila se refiere a 15, encuestado entre 32 y 39 años. Entonces, volvemos a repetir, ¿no es cierto? De los encuestados que tienen una edad entre 32 y 39 años, un 13% tiene un tiempo de conexión a Internet entre 8,9 y 10 horas. Frecuencias, ¿no es cierto?, condicionadas, sujetas o restringidas a una situación particular. Si hago lo mismo en términos de lo que es fila, ¿ya? Borramos aquí y ahora lo hacemos como columna. Entonces voy a partir de la primera celda, redondear, ¿ya? Y ahora nos vamos a, en este caso, ese valor dividido por ese valor. Y como ahora quiero que la fila 14 que es fija, porque va a ir cambiando ese lado, entonces puedo hacer dos cosas. Apretar Fn F4 hasta que el peso quede solamente en el número y ahora le marco el número de decimales o simplemente me paro arriba, edito y sobre el numerito le coloco el peso. ¿Ya? Y ahora copiamos hacia el lado. Ahora, si yo sumo, hacia abajo se va a producir el unitario, hacia el lado no hay unitario. ¿Ok? Por ejemplo, aquí sumo y también me dio un poquito más por las pelusas, ¿no es cierto?, de aproximación. Entonces recuerde que aquí usted no puede mostrar un número que no sea mayor que 1. ¿A qué me voy a referir a ese 0,27? ¿Ya? Entonces, este 0,27 se refiere a que la persona tiene un tiempo de conexión entre 6,7 y 7,8. ¿Ok? Entonces voy a decir, de los encuestados que tienen un tiempo de conexión a Internet entre 6,7 y 7,8 horas, su edad o la edad del encuestado era entre 32 y 39 años. ¿Ok? Si nos referimos a ese 0,44, nos vamos a referir a que de los encuestados o de los hogares, ¿no es cierto?, de los hogares encuestados en que el tiempo de conexión a Internet era entre 4,5 y 5,6 horas, la edad del encuestado era entre 64 y 71 años. ¿Ok? Ahora, otra tablita interesante, a lo mejor que pudiera ser también acá, que en vez de tener números, tuviera los promedios, ¿ya? Entonces vamos a pinchar aquí esta celda, ¿ya? Fíjense, pinché arriba y aparecieron automáticamente aquí los campos de la tabla dinámica. Y aquí donde dice cuenta tiempo, voy a cambiar a promedio de tiempo. Configuración de campo valor, promedio. ¿Ve? Y aquí me aparecen los promedios. ¿Ya? Promedios calculados directamente con el computador. Entonces lo que vamos a hacer lo mismo que hicimos ahí para que quede la tablita bonita, copiar, ¿ya? Y vamos a copiarla aquí abajito, ya que aquí está con el formato listo ya, ¿ya? Pegado especial, valores, aceptar, ¿ya? Y para que no aparezcan tantos decimales, ¿ya? Esto lo vamos a formatear aquí completito, ¿ya? Formato celda, número, número, y aquí a dos decimales, listo, a aceptar. Y quedó todo presentado a dos decimales. Entonces ahora fíjese lo que dice aquí, promedio de tiempo. ¿Ya? Entonces esta la voy a colocar aquí arriba, ¿ya? Pegar, ¿ve? Para que se lea ahí bien y voy a borrar acá.
Esta etiqueta, ahora, esto que está aquí, lo que yo puedo hacer es pararme en esta tabla de aquí arriba, copiar, ¿ya? Y pegar aquí abajo, pero como pegado especial, formato, ¿ya? Y le di solamente el formato, ¿ves? Y esto se refiere al tiempo. Bueno, aquí no puedo hacer el tiro si no quiero copiar tanto. Me paro arriba, ¿no es cierto? Le digo copiar y aquí abajo pegar. Y lo mismo ahí copiar y aquí abajo pegar. Pero lo que yo tengo que tener claro es que estos promedios fueron calculados para el tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿qué voy a decir aquí? Que ese valor que habíamos copiado y que yo se perdí, bueno, como perdí el formato de los datos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahora aquí volvamos otra vez a formatear a dos. Formato, alineación, número, dos decimales, aceptar. Ya. Entonces, ¿qué me representa este 747? Me representa este promedio conjunto, ¿ves? Ese promedio conjunto. Por lo tanto, va a ser, ¿no es cierto?, que de los encuestados que están entre 16 y 23 años, permanecen en conexión a Internet entre 7,47 en promedio, cuando su tiempo de conexión era entre 6,7 y 7,8 años. Horas, perdón. ¿Ya? Entonces, estos son los tiempos promedio de conexión a Internet dentro de este rango, de acuerdo a este rango de edad. Y así sucesivamente. Aquí abajo tenemos el tiempo promedio de conexión a Internet cuando se conectaban entre 3,4 y 4,5 horas, ¿no es cierto? Y los valores promedios de acá son promedios de acuerdo a edad. Es decir, las personas que tienen entre 48 y 55 años se conectan en promedio 6,35 horas a Internet, ¿ya? Entre las personas que se conectaban a Internet entre 6,7 y 7,8, su tiempo promedio fue de 7,15 horas. ¿Ya? Bueno, esta salió un poquito más larga esta porque había muchas cosas que mostrar. No quise dividirla en dos, así que de a poquito la van leyendo o entendiendo esto. ¿Ok? Bien, gracias.